Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Gracias a Dios que estamos hoy día, lunes, una vez más para poder compartir la bendita palabra del Señor en este día. Espero que estemos dispuestos a escuchar su palabra, porque este es el alimento que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, para poder vivir eternamente. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 6, del versículo 25 hacia adelante. San Juan capítulo 6, versículo 25 hacia adelante, dice así la palabra del Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, para pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne?
Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vosotros, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios y vamos a orar para pedir que Dios bendiga esta porción de su palabra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por permitirme poder estar aquí, Señor, en los ambientes de TV Cristiana para poder compartir tu hermosa palabra. Esta palabra que da vida, Señor, a todo aquel que por fe cree que tú resucitaste y has ascendido a la diestra de Dios y estás intercediendo por nuestros pecados. Señor, en estos tiempos, en estos momentos, tú estás, Señor, intercediendo por la vida de cada uno de tus hijos que estamos aquí en la tierra y que nosotros estamos aquí cada día quebrantando nuestro corazón, Señor, pidiéndote que tengas perdón, piedad y misericordia. Para que así cuando tú vengas, Señor, en tu segunda venida, podamos estar aptos para ser arrebatados juntamente contigo, Señor, y poder llegar hacia la patria celestial. Bendice tu palabra en esta mañana y tu palabra hablaré lo que tú pongas, Señor, en mi boca. Gracias, oh Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos leído, hermanos, un párrafo de la palabra del Señor concerniente al pan de vida. Jesús había hecho un milagro. Había dado de comer a más de 5,000 personas. Un grande milagro. La gente, hermanos, habían visto esta grande señal que Dios había hecho a través de su Hijo Jesucristo, donde fueron alimentados cerca de 5,000 o más de 5,000 personas. Y fue un milagro, hermanos, que verdaderamente fue notorio ante la gente. Y por eso es que al ver estas señales, mucha gente le seguían a Jesús. Jesús había, por un momento determinado, trasladarse al otro lado de la ribera. Y él envió a sus discípulos en una barca y después fue él, porque quería apartarse por un momento de la gente, porque la gente, la multitud que le seguía, no le seguían porque verdaderamente tenían ese hambre del pan espiritual, sino ellos le seguían porque querían saciar su apetito natural comiendo el pan natural. Y como Jesús había hecho un milagro y les había repartido a todos, hermanos, ese alimento natural, entonces como que ellos le seguían por curiosidad. Muchos le seguían por ese deseo natural de ver los milagros de Jesús y poder satisfacer sus necesidades, sus necesidades naturales, mas no pensaban en las cosas espirituales. Por eso es que le seguían. Y cuando Jesús se trasladó al otro lado de la ribera, entonces los discípulos fueron adelante y se desató una tormenta, dice la palabra del Señor, y Jesús fue más después, pero Jesús no subió en una barca. La gente lo vio que Jesús no subió a la barca para alcanzarlo a los discípulos que habían ido adelantando. Pero Jesús fue caminando sobre las aguas.
Y lo hizo y llegó y los alcanzó a donde estaban los discípulos. Los discípulos se sintieron asustados cuando lo vieron a Jesús aparecer caminando sobre las aguas hacia la barca donde estaban ellos. Ellos se asustaron porque donde existe una tormenta, pues infunde el miedo, infunde el temor. Y cuando hay miedo, hay temor, no podemos visualizar las cosas espirituales. Por eso es que cuando ellos vieron la imagen de Jesús pensaron que era un fantasma, porque la mente estaba entenebrecida, estaba con temor, con miedo. Por eso siempre tenemos que mantener la serenidad, porque la palabra de Dios, cuando la escudriñamos o la estudiamos, nos da fuerza espiritual, nos da una fuerza, una valentía espiritual. Y el miedo no tiene poder sobre las cosas espirituales, porque el miedo es del enemigo, de Satanás. Entonces, hermanos, pero Jesús le dijo: soy yo, no se asusten, recobren su ánimo, porque estaban asustadísimos. Y ellos recién, al escuchar la voz de Jesús, como que recién volvió su aliento a ellos, se sintieron recién reflexionados y se dieron cuenta. ¡Qué bueno! Se dieron cuenta y volvieron a la normalidad. Se les fue el temor, el miedo, porque ellos se sentían seguros al lado de su maestro. Así como nosotros en este tiempo, si nosotros no nos apartamos del Señor, entonces siempre vamos a estar seguros en las manos del Señor. Si nosotros no dejamos que el temor o la duda infunda o invada nuestro ser, no existirá ningún miedo o temor, porque estaremos siempre al lado de Jesús. Siempre vamos a escuchar esa voz audible de Dios a través de su Hijo, que nos va a llenar de gozo, alegría y contentamiento. Eso fue lo que sintieron los discípulos. Y la gente, al no ver a Jesús y al no ver que se había embarcado en una barca al otro lado de la ribera, entonces comenzaron a buscarle en ese lugar. Y al no encontrarlo, entonces ellos se enrumbaron siguiendo a la barca de los discípulos, porque lo buscaban de una y otra manera a Jesús. Lo buscaban más que todo por curiosidad o por satisfacer sus emociones naturales, nada más. Y Jesús sabía, porque él escudriñaba los corazones de la gente. Y cuando llegaron justamente a donde estaba Jesús, le comenzaron a interrogar: Señor Jesús, ¿cómo has llegado acá? No te hemos visto que te has embarcado en una barca y te encontramos aquí, te hemos buscado por diferentes lugares, te hemos buscado allá donde te hemos dejado, pero no te hemos encontrado y te encontramos aquí. ¿Cómo llegaste hasta acá? Entonces, hermanos, los discípulos comentaron y le contaron, comenzaron a contar cómo Jesús había venido hacia ellos caminando en la mar. Entonces, hermanos, esto se difundió, esta noticia, y bueno, la gente se sorprendía de ver estas señales milagrosas que Jesús hacía. Bueno, y la gente pues traían sus enfermos, se aglomeraban, cantidad de gente para estar cerca de Jesús. Pero qué bueno que esta gente que querían estar cerca de Jesús hubiesen sentido el deseo de creer que verdaderamente Jesús era el Mesías, pero ellos no le creían. Cuando Jesús manifestaba que Él era el enviado de Dios, que Él había descendido del cielo, no le creían, porque ellos miraban las cosas naturales. Porque cuando la persona ha dejado la palabra de Dios a un lado, cuando la persona se desentiende de la palabra de Dios, entonces entran los conceptos naturales que nos hacen pensar las cosas naturales. Y esto era lo que estaba sucediendo con esta multitud, con esta gente. Ellos no tenían discernimiento espiritual, porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos.
Porque el quien nos da el discernimiento para entender las cosas espirituales es el Espíritu Santo. Cuando nos preocupamos, cuando nos esforzamos por leer la palabra, por escudriñar la palabra, allí viene el Espíritu Santo y nos ayuda a entender, a interpretar su verdadera palabra, porque esta palabra es el verdadero pan. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a ellos. Vosotros me buscáis porque les he dado de comer el pan natural, pero no tanto busquen saciar su apetito natural, sino busquen saciar su apetito espiritual. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, vivirá eternamente, les decía Jesús. De una y otra manera les daba a entender que Él traía el verdadero pan. Porque los judíos, ¿qué decían? Ellos se sentían privilegiados porque sus ancestros, sus antepasados, ellos les habían pues contado cómo Dios los alimentó con el maná, que según ellos venía del cielo de Dios para poder comer, tomar ese alimento. Y ellos se sentían bien, ¿no? Entonces esta descendencia, esta generación que estaba con Jesús, ellos hacían alarde de lo que sus padres habían comido, el pan, el maná que caía del cielo. Pero ese maná, o ese pan que caía del cielo, o ese maná, pues no daba vida eterna, porque ellos se alimentaron, pero murieron. Entonces Jesús les dijo, yo soy el verdadero pan, yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo. Yo vengo de la presencia de Dios, de mi Padre, desde allí he bajado y les traigo el verdadero pan, quiero decir, la palabra del Señor. Jesús traía la verdadera palabra, no para satisfacer o alimentar el cuerpo natural, sino para alimentar el alma, el espíritu, porque eso es lo que se va a salvar. Por eso Jesús le dijo, yo traigo el verdadero pan. No se jacten ustedes de que sus padres comieron el maná del cielo. Pero ese maná que ustedes comieron, que cayó del cielo, no les da vida eterna, porque sus padres murieron. Pero yo sí traigo el verdadero pan. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque va a resucitar. Eso era el mensaje, esa era la palabra que Jesús traía a la humanidad. Pero saben, los judíos eran tan incrédulos, la gente que escuchaba no le creían. ¿Acaso nosotros no sabemos, murmuraban entre ellos, que Él es hijo de José y de María? ¿Cómo puede decirnos que Él ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decirnos que Él ha descendido de la presencia de Dios? ¿Acaso no lo conocemos que María y José son sus padres? O sea, en otras palabras, estaban rechazando a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Jesús les hablaba porque ya las profecías de antemano hablaron de la venida de Jesús. Entonces los judíos, el pueblo, la descendencia de Abraham, ellos tenían que entender, sino que ellos habían dejado la verdadera palabra de Dios y para dejarse llevar por sus costumbres ceremoniales, más daban cabida a eso porque eso les producía una ganancia y dejaron el verdadero sentido de la vida espiritual. Estas cosas es lo que está pasando en este tiempo. En este tiempo, de igual manera, estamos dejando a un lado la palabra del Señor. Muchos tomamos la Biblia para irnos al templo, para irnos a la iglesia,
Y luego regresamos, le dejamos en el lugar que tenemos costumbre por dejarlo. Y pocas son las veces que la escudriñamos. La palabra de Dios tenemos que escudriñarlo, no solamente leerlo literalmente, porque Dios tiene a través de la lectura literal, tiene un profundo significado espiritual si es que la escudriñamos. Y eso es lo que va a alimentar nuestra alma, eso es lo que va a alimentar nuestra vida espiritual, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos fuertes, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, y el temor no podrá invadir nuestro ser. El diablo, hermanos, está tratando de infundir miedo en la persona para que de esa manera entenebrezca la mente y no podamos discernir las cosas espirituales. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo judío. Se habían despreocupado. Porque si ellos volvían a la palabra de Dios, volvían a leer las profecías, el libro de las profecías de los profetas, ellos hubiesen comprobado y hubiesen estado bien seguros de que este hombre llamado Jesús era el Hijo de Dios, era el Hijo de la promesa. Y lo hubiesen podido discernir, pero como el Espíritu de Dios no estaba en ellos, porque se habían alejado, habían dejado las cosas naturales, o las cosas espirituales, perdón, entonces invadió su mente más las cosas naturales de esta vida. Cuando dejamos que las cosas naturales invadan nuestro ser, vamos a querer encontrar justicia en el Señor, en Dios, muchas veces sabiendo que esas cosas son incorrectas las que estamos haciendo. Y no es así, hermanos. Para eso tenemos la enseñanza de Dios que nos da a través de sus discípulos, diferenciándonos los frutos del Espíritu Santo y las obras de la carne, para poder saber y darnos cuenta cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, y no querer hacer una mezcla y llevar una vida a medias. No es así. Por eso, hermanos, Jesús les hablaba claramente a los judíos para que ellos puedan entender su palabra. Pero ellos no lo entendían, lo rechazaron. O sea que en otras palabras, al rechazar a Jesús, se produce una crisis. Los discípulos mismos, los seguidores en Galilea, Jesús tenía seguidores, tenía aparte de los 12 que había él separado, había muchos discípulos que le seguían a Jesús, mucha gente que le seguían, que creían, escuchaban, eran sus seguidores de él. Pero al ver que Jesús les hablaba la verdadera palabra, no querían dejar sus viejas costumbres. No querían dejar sus viejas costumbres, y por eso es que ellos más prevalecían en las cosas naturales. Y Jesús les hizo ver, les hacía ver que no es la manera de estar o viviendo de esa manera. Tenían que creer. Y ellos endurecían su corazón. Prefirieron alejarse de Jesús. Dejaron de ser sus seguidores, ya no le creyeron, porque muchos judíos le seguían a Jesús porque pensaban en las cosas naturales. Ellos pensaban en que Jesús se iba a sentar en el trono de David para ser su rey y poder volverle la soberanía al pueblo de Israel como lo era en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David. Pero no, Jesús su reinado no era un reinado natural. El pueblo de Israel, ellos estaban contentos pensando de que Jesús les iba a sacar de la opresión de aquel entonces
del Imperio Romano que ellos estaban viviendo en ese entonces, oprimidos por el Imperio Romano. Entonces ellos pensaban que el Mesías que iba a venir se iba a sentar en el trono y iba a devolver la soberanía y el pueblo de Israel iba a volver a ser un pueblo como lo fue a un principio. Pero no era eso el reinado de Cristo. El reinado de Cristo es un reino espiritual. Y ellos no podían entender las cosas espirituales porque su mente estaba entenebrecida. Por eso es que en este tiempo el diablo está obrando de igual manera. Está entenebreciendo nuestras mentes para no entender las cosas espirituales y solamente nos dejamos llevar por las cosas naturales. Volvamos a la palabra del Señor, volvamos a escudriñar la palabra, porque este es el verdadero pan, el que va a salvarnos, el que nos va a dar vida eterna. Nosotros no hemos visto nada de los acontecimientos como tuvieron la oportunidad de los 12 discípulos de ver directamente y escuchar la palabra de Jesús. Pero nosotros creemos por la palabra escrita. Creemos, tenemos fe. Creemos que verdaderamente Jesús vino y descendió del cielo para dar su vida por nosotros y derramar su sangre para purificar nuestros pecados y poder tener vida eterna. Porque si Él, hermanos, ha venido a esta tierra en forma de ser humanos y ha bajado hasta el Seol para poder, hermanos, volver a resucitar, para demostrarnos que si Él ha resucitado y ha ascendido a la presencia de Dios, entonces nosotros resucitaremos también cuando Él salga del lugar santísimo, del santuario celestial, para llevarnos, hermanos, para cuando Él salga con los galardones y lleve a todos los redimidos, a los que alcanzaron la salvación. Hermanos, Dios bendiga su palabra en esta mañana, esperando que hayamos podido entender y reflexionar concerniente al mensaje de esta mañana. Dios le bendiga y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria.